Germán Saint-Martin es un ex juez, Tribunal Criminal número 7. Doctor, bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias, Paulino, gracias. Faltaba más. ¿Por qué quiero hablar con usted? Y le agradezco mucho la diferencia de acompañarnos esta tarde, aunque sea un ratito. Hay una resolución de la Corte que está intimando a los jueces a revisar, si no entendí mal, cada 8 meses la situación de las personas que tienen privadas de la libertad en distintos hechos que están investigando, ¿correcto? Correcto. Y le pide que cada 8 meses lo revise porque particularmente se internalice en ese caso, lo mire de una manera especial y trate de o conceder la libertad condicional o en su defecto otorgarle el mecanismo de libertad a propósito de utilizar algún tipo de instrumento electrónico como una tobillera para tener algún control, pero ya fuera de los penales por el alto nivel de hacinamiento que existe en el sistema penitenciario. ¿Es cierto? Es correcto lo que estás comunicando, Paulino, y es así. Tengo que hacer un pequeño raconto de esta situación. Cuando yo ingresé al Poder Judicial hace más de 3 décadas, uno ya vio en esa situación que las comisarías estaban repletas de detenidos y las unidades carcelarias también estaban repletas de detenidos. Estamos hablando de hace más de 3 décadas. La situación hoy no se resolvió, se empeoró. Y en el medio de esto hubo un fallo, que es el habeas corpus que presentó un colega Verbitsky en el año 2005, un habeas corpus colectivo en favor de los detenidos, los privados de libertad. Desde CELS. Sí, sí. Y lo que pedía es que se mejoraran las condiciones eran inhumanas y que estaba también otra vez condiciones de hacinamiento muy graves en el sistema provincial. Bueno, esa situación después de 18 años tampoco lo ha podido resolver la Corte dando distintas medidas y distintas resoluciones. Pero las resoluciones que se vienen acercando últimamente son una tendencia, yo creo que una tendencia equivocada, pero una tendencia que, como el gobierno no resuelve esta situación... Es decir, no construyen más lugares para... unidades carcelarias o alcaldías. Presos. Por supuesto. Y acordémonos los eslogans de los políticos en particular. Desde esas 3 décadas que yo digo, cada gobernador o candidato o cada ministro de Seguridad o de Justicia que decía: voy a sacar a los detenidos de las comisarías para que el personal salga a la calle y proteja a la ciudad. Bueno, a los ciudadanos. Esa situación tampoco la resolvieron en esas 3 décadas. Claro, porque en simultáneo decían 2 cosas, perdón. Mano dura con la delincuencia, o mano justa, o voy a meter bala a los delincuentes, no importa. Depende de la época política. Depende de la época, pero era más punibilidad para finalmente dar la sensación de que algo se hace y que las hace las paga, y al mismo tiempo sacar las comisarías, los presos de las comisarías para liberar policías para que estén en la calle y no estén haciendo una tarea para la cual no fueron tampoco formados. No, y no es lugar para mantener a una persona detenida, privada de su libertad, eso no hay ninguna duda. Entonces lo que la Corte empieza a hacer es dictar distintas resoluciones tendientes a que vayan tratando de otorgarse libertades, es decir, que descomprimamos las condiciones de hacinamiento de las unidades carcelarias a través de distintos institutos. En este caso, lo que ordena la Suprema Corte en esta resolución 2298/23 es: cuando una persona cae detenida, la Fiscalía lo aprehende, pide la detención a un juez de garantías, en su caso se le da la detención y luego hay que resolver la situación procesal que se denomina, es decir, qué se hace con esa persona. O recupera la libertad vía excarcelación y durante el proceso, o queda privada de libertad por la gravedad del delito, o por sus antecedentes, o por lo que ello indique, y entonces se le pide al juez de garantías que dicte una prisión preventiva. Lo que hace la Corte es que el Código dice, si uno dicta la prisión preventiva, las partes, en particular el defensor, no puede plantear nada respecto de esa prisión preventiva firme durante 8 meses. Ese lapso de tiempo no se discute la prisión preventiva. Pero la Corte fue más allá en esta resolución y dice: no vamos a hacer eso. Vamos a decir, de oficio, el juez
sin pedido de parte, porque quizás el defensor entiende y admite que no es posibilidad de revisar esa prisión preventiva, el juez va a tener que resolver, otra vez analizar la prisión preventiva y si han variado las condiciones. Y también, digamos, le da una cierta, no es una orden, pero dice, deberá ponderar las circunstancias de un monitoreo electrónico o una pulsera electrónica que, en definitiva, lo que se quiere es dar una prisión domiciliaria o arresto domiciliario. De una pulsera que, por otra parte, tiene un bajo nivel de contralor o nulo y que tampoco es que sobran, más bien faltan. No, en general se ofrecen, pero el problema es la efectividad. Ese es el grave problema. Y el problema es si esta persona está controlada. Este es el problema de este sistema. Claro, porque probablemente vuelva al núcleo del cual salió a vuelve al barrio delitos. donde en general antes no se cometían delitos en los barrios, ahora sí se cometen entre los vecinos. Que es una novedad, efectivamente, fruto de la droga en particular, ¿no es cierto? También. Mucho se habla de esto por la sobrepoblación de las cárceles de mujeres, por el tema de tenencia y comercialización de drogas, que es el principal delito entre de las personas, de las mujeres privadas de libertad. Y ya hay una corriente también que empiezan a decir, pobre mujer que no tiene otra alternativa que vendernos droga y entonces tenemos que comprenderla y quizás darle, no sé, un beso en la frente y que se vaya y siga vendiendo. ¿Usted cree que hay una permisividad excesiva con el delincuente? Hay líneas doctrinarias que sí. Yo no diría que en el Poder Judicial, porque lo cierto es que las cárceles están atiborradas de detenidos. Sí, correcto. Y la política tiene que construir unidades carcelarias. La provincia ha puesto en marcha un plan, Bullrich dice voy a construir una unidad penal. Nos han obligado a hacer reuniones con el servicio también y tienen una óptica equivocada, digamos, porque nos estaban diciendo no, den pulseras electrónicas, por favor, liberen a la gente que se pueda en ciertas condiciones. Y lo cierto es que decían, porque estamos haciendo una serie de alcaldías en este momento y que con eso vamos a calmar y por supuesto vamos a reducir la cantidad de detenidos. Y la verdad que dijimos, mire, no van a reducir la cantidad de detenidos. Los detenidos, digamos, los delincuentes van a seguir habiendo más en la situación socioeconómica que hay, y por tanto se necesitan unidades carcelarias. No es que con lo que se hace más o menos se va a cubrir. O sea, no es un tema que en el masomenismo argentino tradicional lo podamos resolver. Es la coyuntura, no lo podemos llevar, siempre. no lo podemos patear para adelante. Ya está, nos explotó como tantos otros Por temas. supuesto. Hay que abordarlo, hay que crear cárceles, empezar hoy para en 4 años tenerlas. Por supuesto. Y definitivamente lograr quizás 5, 10, 15.000 lugares plazas, para que además en esas plazas se pueda regenerar al reo, porque algún día también hay que comprender que finalmente vuelve y deja atrás los muros. Sí, absolutamente. Cumple su pena y deberá de retirarse. Lo que pasa es que, bueno, también, por un lado dicen, no, queremos que cumplan la pena, pero por otro lado te dicen, déle la libertad, trate de descomprimir. Y el juez que toma esa decisión después tiene el dedo el señalamiento de la sociedad diciendo es permisivo. Es permisivo. Pero el juez está obligado por la Corte a decir revise su fallo. La Corte le dice, vaya, hágalo, que nosotros en cierta forma, con estas resoluciones, está avalado. Con lo cual el juez puede decir, yo estoy a derecho. Yo conseguí la excarcelación porque la Corte me pidió, hay mucho hacinamiento. Lo evalué. No pensé, ni tampoco fomenté, que esa persona después cometa un delito posterior mayor, incluso el por el cual estuvo detenido. El problema es que la peligrosidad no es un índice que se puede tener. Los jueces no podemos decir, yo creo que usted va a cometer un delito más adelante o más grave y lo voy a mantener detenido en esa línea. No, uno responde por el hecho que comete, no por el grado de peligrosidad. Eso se analizará por los atenuantes, agravantes, antecedentes y todo lo que hace a la vida de esa persona y al hecho que cometió. Y eso es extraordinario, doctor, porque vale la pena que hay que poner un recuadrito. Nadie analiza, ni hay un tamiz, ni hay un código, ni hay una puntuación para el código de peligrosidad. Es que no se puede tomar ese índice de peligrosidad. Solo se puede analizar lo que sucedió y ser riguroso en eso. Y bueno, está la Junta de Calificación que nos puede dar un perfil, pero bueno. ¿Usted cree yo creo que tiene que haber más participación ciudadana en ese sentido, así como se ha pedido los jurados populares, es decir, con ciudadanos. Sería razonable una suerte de junta de calificación a partir de los ciudadanos, con
quizá algún profesional y algún representante religioso, digamos, y que se haga un sorteo y que esas personas, de forma rotativa, como se hace con los jurados, vayan a una unidad un solo día y analicen los pedidos que hay y que esa gente decida, bueno, a ver, ¿qué decidimos? ¿Te parece? ¿Te convenció? No, mirá, acá dice que cometió un hecho grave o no, o el psicólogo dice que sí o que no. Usted estuvo en un tribunal criminal, ¿no es cierto? Sí, también fui fiscal 10 años, así que tengo un poquito de experiencia en esto. ¿Cree que las cosas que suceden porque no tienen instrumentos, porque no hay vocación o decisión política de avanzar contra el delito, o que ya hay desborde y que por tanto, por más que se quiera, no se puede? Siempre la decisión política es básica. En esto no hay ninguna duda. Pongo ejemplos, si se quieren, un poco burdos para que lo entienda también la gente. En un momento, los que estamos un poco de canas, había robo de bancos. Robo de bancos, pero eran diarios, se cometían permanentemente y no había solución. Hasta que políticamente se decidió, el robo de bancos no va más, hubo el caso Píparo también, y entonces el Banco Central tomó medidas también para evitar que se vean los movimientos de dinero, los blindes, más control, y entonces el delincuente migra con los delitos. Es decir, esto es negocio, cometo estos delitos. Esto no es negocio, no lo cometo más. Secuestros extorsivos. El primer secuestro extorsivo fue en San Isidro, yo era fiscal con otro colega y hasta me negaba a la persona que la habían secuestrado, digamos, los parientes, porque no querían Que se difunda. Claro. Luego hubo muchísimos. Papá de Leo Estrada. Hasta que hubo decisión política. Es decir, hubo una ley que le dio a los fiscales, inusualmente, una cosa muy, muy rara en ese momento de entenderlo y aceptarlo, intervenciones telefónicas sin orden del juez y allanamientos sin orden del juez. Entonces empezó a haber más operatividad, más recursos por la policía también, y luego hubo un caso de Corcho Rodríguez, si lo recuerdan, hubo un enfrentamiento, fallecieron algunos delincuentes. Luego hubo un caso, el del Shopping Line Center, que habían secuestrado, creo que la hija, en Moreno, a uno de los propietarios o copropietarios. Entró la policía, enfrentamiento y murieron todos los autores de ese hecho. Se acabaron los secuestros extorsivos. No hay más secuestros extorsivos de muchos días la persona detenida. ¿Por qué? Porque hay una decisión política y porque no es negocio para el delincuente. Hoy el negocio más fácil para el delincuente es motochorro, robar el celular, 10.000, 20.000 pesos cada celular, 5, 6, 7 por día. Bueno, va a ganar más que uno, digamos, seguramente más que un juez, probablemente en la provincia de Buenos Aires, ni hablemos. ¿Están mal pagos? Lo último. Muy mal pagos y no hay cargos tampoco. Ahora se ordenó también, hay 2 resoluciones de la Corte, que los jueces laborales, como no hay, pueden convocar a un juez de otro departamento judicial o a un juez civil o a un juez penal. Y para resolver sobre cuestiones laborales. Sobre cuestión laboral. O se agarra un juzgado contencioso administrativo también. Mamita. Así es la situación del Poder Judicial, lamentablemente. Germán, enorme placer. Igualmente. Hasta la Gracias, próxima. Primitivo. Muy gentil. Pablino.